Las jornadas que estamos viviendo de comunicación, primeras jornadas que hemos iniciado en nuestra diócesis de Jaén, que en próximos eventos se harán en torno al Día Natalis de Lolo, a principios de noviembre, pero que este año, al ser las primeras, pues también hemos querido que coincidieran junto con UCIPE, donde pues también tiene este acto, celebramos el 40 aniversario de UCIPE y luego pues también el día en el que ellos otorgan pues este premio tan merecido que será don Fernando. Don Fernando, ¿dónde está? Pues está por ahí, ahí está. Muy bien, pues le damos la bienvenida a don José Manuel Lorca, que es el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Muchísimas gracias, don José Manuel, mi obispo, obispo de mi diócesis, y os tengo que decir que es mi padre. Es decir, que padre como sacerdote y padre también porque de sus manos recibí la unción como obispo, al cual, por tanto, pues le tengo mucho cariño y le estoy muy agradecido. He sido durante 2 años y medio su obispo auxiliar, aparte de otras tareas de confianza que me ha dado. Muchísimas gracias, don José Manuel, por su esfuerzo y por su estar aquí junto a nosotros. También le damos la bienvenida a don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, y también es el obispo responsable de medios de comunicación social de los obispos del sur. Y bueno, pues hace poquito hemos tenido la asamblea, estos días, pasado lunes y martes, terminábamos con ese comunicado que desde este departamento de nuestra asamblea de obispos del sur pues se daba. Y bueno, pues gracias, don Francisco, por su presencia y por estar esta mañana junto a nosotros. Y muy bien, pues le paso la palabra a Chema, que él va a ser el que nos va a presentar. Chema, para los que os hayáis unido esta mañana a nosotros, José María es el presidente de UCIPE y él va a ser el que va a presentar a Eva Fernández, que estamos todos deseando de escucharle, que tan cerquita. Esta mañana que hablábamos de que Pablo ya había llegado a Roma y que ya había empezado con su tarea, pues ella podríamos decir que es continuadora también de Pablo. Ya llegó a Roma y sigue en Roma y ahí está, al lado también de Pedro, pues para traernos pues tantos mensajes como ella nos da a través de los medios de comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy encantado de estar esta mañana aquí con todos ustedes y sobre todo pues resaltar lo que realmente estáis haciendo, porque es la tarea a la que el Señor nos invita a vivir todos los días. Una de las cosas que hemos escuchado tantas veces es que los discípulos fueron enviados a la misión y en estos días, esta tarde y mañana con Pentecostés, se hace más visible todavía, porque es la fuerza del Espíritu Santo. Y la misión fundamentalmente es comunicar, y nadie mejor que ustedes entiende perfectamente esto, con todo lo que tiene de dificultades, pero con todo lo que tiene de pasión, de ilusión, de esperanza y al mismo tiempo transmisores de la verdad, que eso, por otra parte, es al menos la esencia de unos comunicadores. El Papa Francisco continuamente nos está invitando a esto, pero a todos, no solamente porque es una cosa bonita, sino porque es la tarea de la Iglesia y de cada uno de los cristianos. Evangelizar, hablar, no solo la tarea evangelizadora de los sacerdotes desde el altar, es que es la tarea evangelizadora de cualquier laico, de cualquier persona bautizada desde el altar de la vida, de sus trabajos, responsabilidades, etcétera. Hoy es un día para dar gracias y me encanta de poder estar aquí con ustedes que cumplen esta tarea tan extraordinariamente bien y sobre todo junto a grandes maestros de la comunicación como es Eva en este caso y de todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial también a don Rafael Ortega, que fue durante tantos años presidente de UCIPE
y a todos los que hoy estáis viviendo también estos ideales. Gracias, enhorabuena y felicidades. Pues me uno a las palabras de don José Manuel y muestro también mi alegría por poder estar presente esta mañana aquí junto a vosotros en estas primeras jornadas de comunicación, como él decía, pues con gente tan comunicadora y tan buena comunicadora como los de UCIPE y bueno, con esta gran profesional que está muy presente en nuestras vidas, en nuestras televisiones y en todo lo que la comunicación hace posible en la Iglesia. Gracias, querida Eva. También me da alegría pues ver a Joséchu, a la delegada de medios de la diócesis y todos vosotros. Yo llevo 5 añillos de obispo y si algo he visto que es importante es esta tarea que hacéis vosotros, la comunicación. Es fundamental para la Iglesia y para la vida del mundo y para la misión hoy, aquí y ahora. El pasado domingo celebrábamos las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. El lema lo dice todo, ¿no? Inteligencia artificial, que ya sabéis, el Papa ha dedicado 2 mensajes, la Jornada Mundial de la Paz y el de este año. Inteligencia artificial, ahí tenéis grandes retos, aunque también grandes areópagos positivos pues para promocionarlo. Pero lo que sigue después de ese título, ¿verdad? Sabiduría del corazón, comunicar con el corazón, buscar la verdad, la persona que nunca se esconda, ¿verdad?, ni todo lo que la rodea en lo que comunicamos, y por una comunicación plenamente humana. Pues yo creo que ahí en el título de estas jornadas mundiales de comunicación social, pues va la tarea tan bonita que tenéis vosotros, para que nunca falte esa dimensión ética, para que sea una narrativa que nace desde la verdad, desde la metafísica, de lo que queremos construir y ayudando al bien común. Por eso yo os felicito, porque sé que todos los que estáis aquí sois expresión de esa tarea eclesial misionera, Iglesia en salida, pero siempre fieles a la verdad que hemos recibido y que queremos seguir llevando a todos los que nos rodean. Muchísimas gracias y a disfrutar mucho juntos hoy de estas primeras jornadas. Dios os bendiga. Muy bien, muchísimas gracias. Quería precisamente expresar el agradecimiento de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, en primer lugar a la Diócesis de Jaén por la acogida tan cariñosa, por habernos invitado a poder participar en estas primeras jornadas de comunicación, en un momento que para nosotros es muy importante porque cumplimos, como se ha dicho, 40 años de actividad desde 1984 y además en la 15ª edición del Premio Lolo. Por supuesto, dar las gracias a los señores obispos por haberse sumado a las jornadas y poder estar en compañía con todos nosotros durante estas jornadas. Bueno, es una alegría poder presentar a Eva Fernández. Tenemos mucha suerte de que durante este fin de semana pues haya podido hacer un paréntesis en su frenética actividad en el Vaticano. Creo que frenética es la mejor forma de adjetivar su labor, que es incansable para informar a los oyentes de COPE, para informar a los telespectadores de 13 Televisión de todo lo que ocurre en la Santa Sede, de todo lo que tiene que ver con el Santo Padre y de lo que pasa en Italia. No lo olvidemos, porque el puesto de corresponsal en la Ciudad Eterna pues tiene esa doble faceta, la de hablar de lo que ocurre en el centro de la Iglesia Católica, pero también de ponernos al tanto de lo que se cuece, ya no solo en la capital italiana, sino en todo el país. Además, en un momento muy particular, con la primera ministra Giorgia Meloni, con el tsunami de la inmigración por el Mediterráneo, que a veces podemos pensar que ha cesado y no es así. Para mí hablar de Eva Fernández supone hablar de recuerdos y de realidades del presente también. Empiezo por los primeros, porque además de saber de su labor en COPE, con Carlos Herrera, en la linterna, en la tarde, en el fin de semana, cuando se desempeñaba profesionalmente todavía en Madrid, pues coincidíamos en la Fundación COPE para dar clase a los alumnos del máster de radio, y era un gusto encontrarse en el cambio de clases con ella, siempre atenta, siempre amable, siempre contenta, siempre optimista, ¿no? Y compartir, por ejemplo, la Junta de Evaluación, que es lo que tiene la docencia, ¿no? Y en su caso ser doctora en Filología Moderna, además de periodista. Y allí en el máster nos conocimos en persona, pero luego la vida nos ha ido uniendo en otros momentos muy dispares, aunque haya sido a veces en la distancia reducida por las ondas hercianas,
Por ejemplo, recuerdo perfectamente la voz de Eva contando los grandes momentos, los momentos clave que ha vivido la Iglesia desde 2016. Sin ir más lejos, pues todos y cada uno de los viajes del Papa Francisco, que no solo cubre para la radio y la televisión, sino que también lo cubre para las redes sociales. Ella se multiplica, no sabemos cómo lo hace, en verdad sí lo sabemos porque es muy organizada y, como digo, muy trabajadora. Pero también tengo muy presentes pues, las reuniones en la Junta Directiva de la UCIPE, que agradecemos muchísimo siempre sus consejos, su conocimiento desde Roma, o reuniones de jurados que también compartimos. Y eso sí, siempre online, no como hoy, porque ella está en Roma y si algo pasa en Roma, y allí siempre algo pasa, con lo cual nos tiene que contar desde allí. Como decía, lleva desde julio de 2016 en Roma. Cualquiera podría pensar, sin embargo, que es la corresponsal, como se suele decir, de toda la vida. Pero lleva desde 2016 y habla ahora ya de realidades, del momento presente, de las crónicas que redacta desde la Sala Estampa o desde la propia Plaza de San Pedro sobre la marcha, haciendo alguna foto preciosa para subirla a las redes, por ejemplo, aprovechando el reflejo de los charcos de la Vía de la Conciliación, de los boletines, de los programas o de sus intervenciones en los espacios del área de información socio-religiosa, de sus artículos en el semanario de Alfa y Omega, porque también escribe, además de hablar en la radio y además de aparecer en la televisión. Y a menudo, justo de eso va a hablarnos hoy, lo hace sobre su tarea de acompañar al Papa y de seguir, pues eso, la frenética actividad de Francisco, minuto a minuto, 7 días a la semana, y menos este fin de semana, supongo que en vacaciones de verano, pues se podría decir que todo el tiempo, ¿no? Todo su tiempo. Y por algo ha podido escribir el libro El Papa de la Ternura, y por algo en este caso se trata de un reconocimiento. Ha sido merecedora del Premio Bravo de la Comisión Episcopal en 2021, entre otros galardones. Bueno, ni que decir tiene, ella no lo va a hacer, pero yo sí quiero decirlo, que tuvo mucho que ver su buen hacer con la entrevista que Francisco concedió a COPE, porque el Papa la aprecia mucho. Valora su labor, lo hace en público en muchos de los viajes, cuando en el avión, en los trayectos, se acerca a hablar con los periodistas y Eva siempre le entrega algún obsequio particular, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una cantimplora perforada por la metralla de un soldado ucraniano, una cerámica encontrada en los restos del terremoto de Marruecos, los dibujos de unas mujeres afganas y tantísimas otras cosas. Es ya una tradición, yo creo, ¿no? En todos los viajes en los que también, como tradición, Eva le pregunta: bueno, Santo Padre, ¿cuándo viene para España, ¿no? ¿Cuándo visita España, no? Mi papá siempre pone una misma cara, ¿no? Siempre dice: ¡ay, Eva!, ¿no? Bueno, los compañeros que habitualmente viajan con el Santo Padre o cubren la información la quieren mucho, la respetan mucho y, como digo, también la quieren mucho, la respetan mucho Francisco. Y quería compartir que hace poco más de un año, concretamente el 3 de mayo de 2023, el Papa tuvo a bien recibir en audiencia privada una representación de la Junta Directiva de UCIPE, paréntesis. Por supuesto, la noche antes cenamos con Eva, que nos aleccionó sobre el encuentro, como hace con tantas personas, ¿no?, que acuden a Santa Sede, y que es que Eva está allí para todos y por todos. Y cierro el paréntesis. Y en esa charla muy emocionante en la biblioteca privada con el Papa, conversamos durante unos minutos con él de cosas muy serias, muy graves, de las que también se va a hablar aquí, de las relacionadas con la comunicación, la influencia de las redes sociales, la comunicación institucional de la Iglesia, la desinformación, ventajas y riesgos de la inteligencia artificial, la ética de los periodistas, pero también hablamos de varios nombres propios. Hablamos del Beato Lolo, no podía ser de otra manera. Hablamos también de Ángel Herrera Oria, por supuesto, del Padre Gago, también camino de los altares, 3 periodistas, pero también hubo tiempo para hablar de una periodista más, de otro nombre propio, que es Eva Fernández. El Papa, que como comentaba antes, también lo ha dicho en público, nos habló de ella, nos preguntó por ella, de su trabajo incansable, dijo de su confianza plena en la labor de Eva, la confianza del Papa, nada menos, y también de la suerte que tienen COPE y 13 Televisión y la suerte que tienen sus oyentes y espectadores. Se pueden imaginar que en esos momentos no podíamos estar más orgullosos de ella, de nuestra compañera de profesión, de nuestra colega en UCIPE, de Eva, de nuestra compatriota, una española que es importante en el Vaticano, pero sobre todo de nuestra amiga Eva Fernández. Eva, muchísimas gracias por tu labor desinteresada, por tu ejemplo en el desempeño profesional. Muchas gracias por tu amistad en la fe y por acompañarnos a todos esta mañana aquí en Jaén. Estamos deseando oírte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Has conseguido emocionarme, de verdad. Es algo muy fácil, por otra parte, emocionarme, pero
ojalá esté a la altura de estas palabras y de la confianza del Papa, ojalá. Y, por supuesto, vamos al grano, No quiero dejar de agradecer a don Sebastián el poder estar aquí. No os podéis imaginar la alegría que me da. Gracias por haber puesto en marcha estas jornadas de comunicación que son realmente tan importantes para todos los que nos dedicamos a esto. Aquí estáis los seminaristas sois y tenéis que ser grandes comunicadores, por lo tanto estas jornadas son también para vosotros, unas jornadas en homenaje al Beato Lolo, al que tanto debemos, y gracias a la Delegación de Medios de Jaén, al trabajo incansable de Lola, al trabajo incansable de Vanessa, al trabajo incansable de todo el equipo, que habéis conseguido que todo esté sonando de forma afinada. Gracias. Tengo aquí al obispo de Cartagena a mi lado, a don José Manuel Lorca Planes, que como presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales puedo aseguraros que está siempre cerca, al lado de los periodistas. He notado siempre su cariño, su cercanía, y se agradece mucho porque puedo aseguraros que la vida en Roma parece efectivamente que estás siempre rodeada de mucha gente, que es así, conoces a muchísimas personas, pero en el fondo se está muy solo, porque no tienes a tu familia, no tienes a una redacción y tampoco sabes lo que ocurre al otro lado. Tú trabajas intentando hacer bien tu trabajo, pero no sabes cuál es la repercusión que tiene ese trabajo, ¿no? Entonces, cuando alguien de repente viene por Roma y te dice, oye, bien, entonces tú te quedas como diciendo, ay, bien, porque de verdad no llega a ese eco, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias por estar siempre tan cercano, ¿no? Gracias también al obispo de Guadix, a Monseñor Orozco Menguíbar, porque al trabajar como delegado de medios de comunicación del sur de España comparte tantas dificultades que tenemos los comunicadores y las alegrías de los que nos dedicamos a este oficio. Y, por supuesto, el Beato Lolo que ha marcado tanto la vida de los que estamos aquí. Y por ese motivo, permitirme que agradezca de forma especial a don Rafael Higueras ese trabajo incansable, generoso, constante, durante todos los años, para haber dedicado estos años tan fructíferos de tu vida, don Rafael, para hacer que el mundo conozca al Beato Lolo. Sin tu generosidad hubiera sido muy difícil que se le conociera, igual que al trabajo de todos los de la Fundación Beato Lolo. Gracias a Manuel, a Cheli, a Claudia, que no sé si están por ahí hoy, Cheli y Claudia, por cómo estáis participando en estas jornadas y ayudando de forma desinteresada a que se conozca el legado del Beato Lolo. Y efectivamente es una gran oportunidad que este encuentro coincida con el 40 aniversario de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, que también se ha dejado la piel, ¿no?, demostrando que el periodismo ejercido con fe es imprescindible para defender las libertades y para favorecer la convivencia. Gracias, Rafael Ortega. Gracias por todos esos años que has dedicado a la UCIPE. Gracias a Chema, gracias a Laura, gracias a todos los miembros de la UCIPE que estáis aquí presentes, porque sabemos que realmente sin dedicar esas horas de tiempo que no existen normalmente en nuestro horario sería muy difícil sacar adelante esta asociación que tanto está haciendo y tiene que hacer y va a hacer en la sociedad española. Y gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí. Me emociona especialmente, más todavía, que estéis tantos seminaristas en esta mañana de sábado. Ya sabéis que los seminaristas sois el ojito derecho del Papa Francisco. Os quiere muchísimo, pero muchísimo. Lo he comprobado cada vez que
acuden los seminaristas. Señor obispo, hay que organizar, aquí hay que pensar en algo. Miro a todos los obispos aquí implicados, hay que hacer algún encuentro. Me hizo mucha gracia el último encuentro, los últimos en venir fueron los de Burgos, como bien sabéis. Y me acuerdo que esa mañana fueron 2 semanas seguidas, la anterior Sevilla. Yo pensé, no sabía cuándo iba a parar esto, porque luego además he de deciros que a veces me entero sobre la marcha, O sea, no os creáis que a veces hay gente que me avisa, pero en concreto, por ejemplo, los de Sevilla, imaginaros el viernes antes de los de Sevilla, preparando la linterna de la iglesia a las 11 de la noche, que he de deciros que en esos momentos dices, la santidad será esto, un viernes por la noche a las 11 de la noche. No, lo digo de broma, pero claro, es después de semanas constantes, y entonces a las 11 dices, venga, tengo que estar aquí fresca, tal y cual, porque a la mañana siguiente el Papa estará haciendo algo a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba preparando eso y me dicen, oye, que mañana vamos los de Sevilla. Eran las 9:30 de la noche. ¿Tú podrías organizar una rueda de prensa con los periodistas mañana? Claro, dice, son las 9:30, mañana es sábado, si no ocurre algo especial, pues los periodistas también descansan, o sea, tienen el fin de semana normalmente. Bueno, se hizo lo que se pudo y salió en bastantes medios el encuentro con los periodistas. Bueno, no me quiero ir, solamente estaba mirándoos a vosotros. Y de verdad que me emocionó, porque a la semana siguiente, los sábados por la mañana para el Papa son de una intensidad increíble. Y entonces tenía un encuentro con niños y jóvenes de Acción Católica que le estaban esperando en el aula Pablo VI desde las 10 de la mañana, pero bueno, eran como 6.000 y tal. Y yo pensé, estos de Burgos va a ser, no quería decirles nada para desanimarles, pero viendo la agenda del Papa que nos había llegado por la mañana, los que estaban gritando ya en el aula Pablo VI, pensé, va a ser un hola, adiós, porque es que es imposible. Pues el Papa estuvo más de 1 hora con ellos. Cuando yo fui a intentar encontrarme con ellos a la salida, estaban diciendo en el aula Pablo VI, dentro de unos instantes, los animadores, vamos a ensayar, que el Papa está al llegar. El Papa llegó 1 hora y pico después de haber estado escuchando vuestras preguntas, compartiendo un diálogo fantástico con los seminaristas. Por eso os miraba y que sepáis que el Papa siempre os pide, sed pastores según el corazón de Cristo. Eso es de lo más importante que tenéis entre manos en este tiempo. Y bueno, pues al resto que no pertenezca a alguna de todos los agradecimientos, gracias por haber estado aquí. Yo ya estoy enamorada de Jaén, esta ciudad que con mucha razón lleva a gala el título de muy noble y muy leal, ¿no? Ciudad de Jaén. Y sobre todo ya en estas primeras horas he conocido a gente increíble, de corazón muy grande, auténticas, muy trabajadoras, muy entusiastas. Sobre todo es la tierra del Beato Lolo. Por lo tanto, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Y ahora voy al grano. Se acabaron los agradecimientos. Bueno, hace poco más de 4 meses, el Papa, en el mes de enero, nos recibió a los periodistas que cubrimos el Vaticano de todo el mundo, que formamos parte de una asociación que nos hemos llamado AIGAF, que es Asociación de Vaticanistas, tal. Pero era la primera vez que el Papa nos recibía en audiencia oficial. O sea, nosotros cubrimos habitualmente todas sus audiencias y le solicitamos esta audiencia y fue una preciosidad, porque el Papa preparó un discurso con mucho cariño. Nos recordaba que ser periodista es una vocación que exige y que nos hace elegir amar a la humanidad tratando sus enfermedades, tocando las heridas de la sociedad y del mundo. Y nos insistió también en que mantuviéramos una mirada
que sabe ver por encima de las apariencias, que sabe captar la sustancia, que no quiere plegarse a la superficialidad de los estereotipos, a la información espectáculo. Nos animaba a combinar la información con la reflexión, con la palabra, con la escucha, con el discernimiento, con el amor. Y cuando escuchaba al Papa esas palabras, la verdad es que pensé inmediatamente en el Beato Lolo, ¿no? Porque era un texto que pensé que podría haber escrito el propio Beato Lolo. Siempre he pensado y lo he dicho que de haber coincidido en el tiempo hubieran sido grandes amigos el Papa Francisco y el Beato Lolo, hubieran mantenido unas conversaciones profundas y también muy divertidas por el sentido del humor, ¿no?, que comparten los dos. Y luego también, lo comentábamos ayer en el inicio de estas sesiones, aquel mensaje que todos tenemos en la cabeza de Francisco para la Jornada de las Comunicaciones Sociales del año 2021, ¿no?, cuando de repente escuchamos Beato Lolo dentro del discurso del Papa. Qué emoción, ¿no? Todos los que conocemos al Beato Lolo, todos los que aprendemos de él, ¿no? Cuando recordaba a los periodistas de todo el mundo, porque ese magisterio papal, ese discurso ya pasa a formar parte de la historia del magisterio del Papa Francisco y, por supuesto, llegó a los rincones más recónditos de todo el mundo, ¿no? Esas palabras que el Beato Lolo recordaba a sus amigos periodistas: abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Estas palabras del Beato Lolo enlazan de lleno con el contenido de esta conferencia. Está ahí el título que quiero compartir con vosotros. Si lo pensáis, en el fondo somos unos privilegiados, ¿no? Tenemos entre manos un trabajo apasionante, porque la tarea de comunicar se puede traducir por ayudar a construir. Los obispos también, por eso es que compartimos tanto. Compartimos tanto los obispos y los comunicadores, tenemos que ayudar a construir con nuestras palabras, ¿no? Y para conseguirlo, para no perdernos en el camino, tenemos esa guía que nos ha marcado tantas veces el Papa Francisco. Tenemos la necesidad de contar la verdad de las buenas historias que construyan, que ayuden al mundo a reencontrar sus raíces y que nos den fuerza para avanzar juntos. Esta también fue una de las ideas, si no me equivoco, de las que el Papa recordó a la Junta Directiva de la UCIPE, ¿no? Aquí prácticamente están todos los afortunados, ¿no? No falta ninguno. Todos los afortunados que estuvieron en aquella audiencia cuando el Papa recibió, y que nos ha recordado Chema, entre otras ideas, os animo a, porque ellos no os creáis, han sido muy reservados con el contenido de la conversación que mantuvieron, porque fue una conversación excepcional. O sea, no fue una conversación frente a la mesa, que no lo ha contado Chema, o sea, donde el Papa recibe a todos los jefes de Estado. Él estaba a un lado de la mesa y al otro los jefes de Estado de la UCIPE estaban sentados. Entonces, pues es verdad que hicisteis muy bien, porque más bien era una conversación reservada, en confianza, ¿no? Y por eso, pero una de las cosas que os contó es que teníais que estar en alerta contra las fake news que hace que desgasten la confianza en la verdad. Y os decía, cuidad como periodistas católicos la verdad y huid de las falsas e interesadas informaciones, os dijo, ¿verdad? Bueno, pues para tener ese ojo clínico se necesita sobre todo intentar ser buen periodista, estar bien preparado, formado, no cansarse nunca de aprender y a la vez fineza de alma. Esa es la mezcla secreta que tan buenos resultados trajo al Beato Lolo. En todas se puede decir que corta pero productiva vida profesional. Ojalá hubiera sido tan larga. Bueno, fue lo largo que quiso Dios que fuera su vida, ¿no? Por eso ha sido tan intensa, tan contundentes los escritos, lo que hubiera llegado a escribir si Dios le hubiera concedido más años de vida. Mirad, el próximo fin de semana el Papa Francisco se va a reunir por primera vez
con niños de todo el mundo, a los que ha convocado en el Vaticano, en la que va a ser la primera jornada internacional de los niños, ¿no? Y volveremos a contemplar esa sorprendente conexión que se produce siempre entre el Papa Francisco, los niños y los jóvenes. De verdad, es algo increíble, porque si te paras a pensar, estamos hablando de una persona de 87 años, va a cumplir 88, ya está más cerca de los 88, y con una capacidad de enganchar con la gente joven que realmente es increíble. Es uno de los aspectos que a mí me ha llamado siempre más atención, porque pienso que trasciende la figura de Jorge Mario Bergoglio. Es ese gran misterio que rodea siempre al sucesor de Pedro, ¿no? Que tiene ese poder de seguir interpelando a las personas, de seguir consiguiendo que nos planteemos ser mejores, ¿no? ¿Por qué? Pues por algo especial que supera su propia capacidad humana, y es que tiene la fuerza de aquel pescador de Galilea, ¿no? De aquel primer pescador de Galilea, aquel pescador de Galilea que fue el primer papa, ¿no? Y que al que Dios confió la Iglesia. Y posiblemente los niños que le escuchen ese próximo fin de semana, creo que Cristina Sánchez va a ir con su hija, estará ahí gritando con la pequeña al Papa. Puede que no sean muy conscientes y que sus acompañantes tengan que entretenerles mucho para que no se aburran, pero seguro que recordarán siempre haberse encontrado con un hombre vestido de blanco que les dijo, les dirigió algunas palabras que les ayudaron a creer a Jesús. El otro día, el sábado pasado, exactamente por la tarde, en un encuentro que tuvo el Papa también con niños, fue muy divertido porque se produjo un caos. O sea, el Papa llegó, era tarde, las 6 de la tarde, había tenido una mañana de estas increíbles. Yo, de verdad, cuando ves ahí a todos los niños, dices, tú, o sea, yo muchas veces pienso, ay, el Papa, esto, lo piensas porque dices, es que tú ya estás, que no puedes más, y ahora de repente le preparan al Papa un montón de niños. Se produjo un caos fantástico, porque el Papa de repente dijo, quiero escuchar vuestras preguntas, y entonces no estaban preparados y empezaron a moverse los micrófonos, y entonces empezaron los niños a decir, papá, te quiero mucho, papá Francesco, ti voglio bene, o sea, con las vocecitas de los niños pequeños uno y otro. Fue muy divertido. ¿Y no tenéis una pregunta? Y claro, ¿y cómo hago para, papá Francisco, cómo hago para tener amigos? Que es muy difícil tener amigos para mí. O sea, esas preguntas de los niños fue fantástico. Se producirá seguramente ese encuentro. Y cuando estaba trabajando en estas palabras que os quería dedicar, pensaba que justo esa brújula del Papa Francisco y del Beato Lolo, esa llave maestra que abre las puertas más difíciles, es la del encuentro. Y el Papa Francisco lo ha ido demostrando en estos 11 años de pontificado. Mirar, en los medios de comunicación, José Chu nos lo decía ayer, es muy aconsejable separar el grano de la paja, que no sean otros los que nos indiquen lo que debemos opinar, ¿no? Esto no es cierto. Yo os aseguro que tengo compañeros estupendos allí en Roma que en su inmensa mayoría no intentan engañar. Los hay que lo que sí parecen empeñados es dar siempre su parte de la verdad, de la que no se bajan, por más argumentos que tú les pongas sobre la bandeja. Ahí delante, ¿verdad, José? Tú le pones una cantidad de argumentos, pero si ellos van con su titular y tienen claro lo que van a decir, pues al final terminan contando eso, ¿no? Y el problema, sobre todo, es verdad, es la dictadura de los propietarios de los medios, que es la peligrosa. Aquí tenemos la suerte de tener a la directora de COPE Jaén, que con ella no hay que tener ningún peligro, porque ella, al contrario, sabe muy bien cuál es el camino que hay que seguir, pero hay otros propietarios de los medios que marcan mucho el camino a los periodistas
y es muy difícil a veces que los periodistas consigan apartarse de esa dictadura de los jefes, porque los periodistas tienen familia y tienen un sueldo que ganar a fin de mes. Lo bueno es que si se les ha tratado bien, si intenta ser honesto con ellos, lo que puedes conseguir es que la información sea menos grave de lo que podría ser, ¿verdad? Muchas veces, gracias a esa amistad, a esa transparencia, se consigue que la información, pudiendo ser peor, se quede solo en algo negativo, ¿no? Para algunos, por ejemplo, que el Papa hable de vida de piedad, de la importancia, que estamos en el mes de mayo, del rezar el rosario, de la necesidad de acudir a los sacramentos, de ser almas eucarísticas, no es noticia. Me consta que a la gente no le llega. Yo cada día, los comentaba alguno antes, leo 6 o 7 textos del Papa Francisco y llevo así 8 años. No os podéis imaginar la cantidad de mensajes, de textos, de frases, de párrafos relacionados con la vida de piedad que da el Papa Francisco cada día, ¿no? Pero, curiosamente, no es noticia para muchos medios, no es noticia, solo son noticia aquellos comentarios de Francisco, en ocasiones fruto de la espontaneidad o sacados de contexto, que llaman más la atención, que causan mayor polémica. Hay incluso quien parece como que está agazapado para ver si en medio de ese texto que pillo, que sea censurable, obviando el resto del discurso. Porque a veces pienso, anda que ha tenido que dedicar tiempo esta persona a sacar una línea, 2 frases, 2 palabras y enfocar su artículo hacia algo que realmente no era el texto del discurso. Algunos blogs, algunas páginas web, no hablo solo de España, únicamente, lo sabemos, se dedican a resaltar lo que consideran un error de Francisco y lo transmiten unas a otras a la velocidad del rayo, ¿no? Sin poner contexto y, por lo tanto, contando solo medias verdades. Y nosotros solo leemos estas páginas y me centro en lo que alguien me dicta, que le parece un desafino, quizás me estoy perdiendo el grueso de la sinfonía, ¿no? También existen medios que, autoproclamándose defensores de Francisco, totalmente con Francisco a la muerte, Francisco es mi vida, bueno, pues se dedican también a sembrar odio y desunión dentro de la propia Iglesia y hacen un flaco favor al Papa por la cantidad de desencuentros que provocan con esta actitud. El Papa lo sabe. Duele también que entre a quienes no les interesa comunicar estos consejos pastorales del Papa de los que os hablo, se encuentran también personas dentro de la Iglesia. No les interesa destacar esta parte espiritual del Papa. No vaya a ser que se les estropee su argumentación de que tenemos un Papa que solo habla de la ecología y de los migrantes. Como yo defiendo esta teoría, pues no me interesa destacar otros mensajes del Papa. No vaya a ser que se me fastidie este empeño mío, ¿no? Y lo que personalmente a mí me duele más desde Roma es ver cómo en algunos sacerdotes muy activos en redes jamás encuentren ni una sola cita del Papa Francisco que pueda ser inspirador para sus seguidores. Jamás encuentran una cita del Papa Francisco, jamás le nombran, solamente nombran otros aspectos que para ellos les parece que solamente el Papa habla de eso. Bueno, pues silenciar al Papa también es una forma de manifestar tu fidelidad o no a Pedro, ¿no? Y os aseguro que hay muchísimos textos del Papa Francisco que espiritualmente ayudarían a tantas personas, ¿no? Ayudan, y si no lo quiere señalar, pienso que será por una intención, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que la reciente declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la Dignitas Infinita, no me refiero a la de ayer, que es una preciosidad,
Estoy esperando los ecos. Como ahora no estoy trabajando, todavía no sé quién se ha metido con este documento, que es una preciosidad, pero bueno, seguro que ya se habrá metido más de uno con el documento. Pero es curioso porque este documento que defiende la vida en mayúscula, en todas sus dimensiones, tampoco ha contentado a todos, lo hemos visto. O sea, algunos que pueden considerarse los progresistas, y Francisco yo estoy con Francisco porque es el Papa progresista, pero de repente resulta que en este documento rechazan la ideología de género, se rechaza lógicamente la ideología de género, se rechaza la eutanasia, se rechaza el aborto. Entonces ya ahí no, Francisco me está fallando porque esto no lo defiende. Y a otros lo que les ha molestado es que se coloque en el mismo plano cuestiones como el rechazo a los inmigrantes, la pobreza, la violencia contra las mujeres, que eso es atentar contra la vida, pero que les coloque en el mismo lugar que el aborto, la eutanasia. Eso les parece también una afrenta total. ¿Y qué ocurre? Pues que ni unos ni otros han captado de lleno la raíz de esa dignidad infinita, ¿no?, que es intentar mirar a cada persona con la mirada de Jesús de Nazaret, ¿no? La clave que utilizan es el ir en contra y juzgar el texto desde sus opiniones privadas, que por supuesto permanecen inalterables. Todo menos cambiar mi opinión, ¿no? Vivimos en un momento en el que debemos de intentar volver a poner de moda la comunicación del encuentro, encontrarnos con el Evangelio, ¿no?, para ver si nuestra mentalidad se ajusta realmente a Cristo o solo refleja una ideología que proviene de nuestros propios prejuicios. Que comprendamos que comunicar no significa someter a juicio cada decreto o cada mensaje del Papa según los gustos de cada uno, ¿no? Quizás uno de los mayores testimonios que podemos dar como comunicadores es aceptar que las diferencias, que las hay, no implican enemistad, que es muy sano que seamos distintos, que eso de estar cortados todos por el mismo patrón a la hora de la verdad es que no es bueno, que viva la riqueza, que demostremos que nuestra auténtica bandera común es el Evangelio. Eso es lo que nos une. Una de las grandes experiencias, de hecho, con las que me he encontrado en Roma ha sido descubrir que la Iglesia es muy amplia. Yo creo que esto los obispos también, ¿verdad?, lo descubrís al encontrar, bueno, lo lleváis descubriendo desde hace mucho. Para mí ha sido una auténtica, increíble. O sea, toda la gente tan distinta de todo el mundo. Me quedo muchas veces mirando, hábitos de monjas de unos colores que yo, les pregunto, ¿ustedes de dónde son? Unas monjas rosa fucsia, así con una rosa fucsia, y te quedas diciendo, ¿de dónde vienen? Es eso, esto es una cosa mínima, pero en Roma es así. Me encanta verlas, ¿no? Y bueno, pues es verdad que esto es lo que descubres. Descubres en Roma, descubres en todas partes, porque la Iglesia es muy amplia en todas partes. Y esa frase del Papa que se hizo tan especialmente popular en la JMJ de Lisboa, que en la Iglesia caemos todos, que algunos también sabemos que les ha molestado, ¿no?, porque la utilizan irónicamente para descalificar a Francisco, pues nos muestra que efectivamente en la Iglesia cabemos muchos más de los que algunos deciden que entramos, ¿no? Muchas más personas, muchas más formas de hacer las cosas. Todos intentamos trabajar con nuestros aciertos y contra nuestros errores para seguir dando a conocer a Jesucristo y a su buena noticia, ¿no? Pero lo peor de todo sería pensar que solo existe un modo válido de hacerlo, ¿no? Se etiqueta a los miembros de la Iglesia y se expenden certificados de ortodoxia. Yo es que soy más ortodoxo que tú, porque yo soy, o mi grupo es más ortodoxo que el tuyo, pero bueno, ¿no? Esto os lo digo muy positivamente, ¿eh? Lo que pasa que como estoy hablando ante profesionales de la comunicación, pues así decimos las cosas como son, que lo sabemos perfectamente, ¿no? Pero fijaros, a pesar de
este interés de algunos grupos de opinión, Francisco no se deja intimidar. Las críticas no le quitan la paz. La táctica de Francisco no es la defensiva. Él no juzga, no condena. Él siempre anima a abrir puertas. A mí me impresiona cómo abre puertas, las puertas de Santa Marta, a personas que él sabe perfectamente que la tarde anterior en una cena le han estado poniendo absolutamente a caldo, como las palabras, o sea, lo sabe, y al día siguiente la recibe en Santa Marta, como si nada, con cariño. El Papa Francisco es así, de verdad. Pero es un Papa que, como ha intentado y lo sigue haciendo, abrir puertas que a lo mejor algún grupo determinado de personas prefieren que sigan cerradas, pues para algunos es incómodo, ¿no? Y lo que utilizan los adversarios es, sobre todo, minar su autoridad moral y desacreditarlo, ¿no? Esta es la gran táctica de la historia, pero no solo la Iglesia. Cuando quieres desacreditar a una persona, minusvaloras sus escritos, minusvaloras su formación, lo comparas con otros para intentar desacreditarlo. Y más cuando llega una etapa final de pontificado, los sectores hostiles, digamos, que alzan más la voz. Yo recientemente reconozco que pensé, vale, estamos en una etapa final de pontificado, porque esto lo he empezado a escuchar en Roma, los que llevan mucho más tiempo, que han estado en el fin de pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Bueno, ahí fue de repente eso no era esperable, ¿no? Sabemos que con la renuncia, pero vivieron unos momentos un poco convulsos. Llevan mucho tiempo hablando de final de pontificado. Evidentemente el Papa va a cumplir 88 años. Pero yo últimamente he dicho, no voy a hablar de fin de pontificado, porque para el Papa está haciendo planes a largo tiempo. Para el Papa no ha llegado el fin del pontificado. Por lo tanto, es verdad, o sea, no os podéis imaginar lo del Papa. Esta mañana, a las 6:30, me ha despertado un mensaje del canal de Telegram del Vaticano diciendo: Su Santidad el Papa Francisco acaba de abandonar el Vaticano rumbo a Verona en el helicóptero del Papa. Eso quiere decir, a las 6:30 se ha levantado, a las 4:30 probablemente, para rezar, para tal. Hoy el Papa, después de todo lo que ha hecho esta semana, el Papa ahora mismo se estará encontrando con sacerdotes y religiosos. Tiene otro encuentro con jóvenes y con niños. Tiene una participación en un encuentro sobre la paz en la arena de Verona, que es a lo que va. Va a celebrar misa, pero entre medias se va a ir a comer a la cárcel con todos los presos. Cuando el Papa va a comer a la cárcel, quiere decir que habla con ellos, les pregunta, les saluda, les escucha. Eso, pues esta tarde, ¿cómo llegará? Llegará destrozado. O sea, yo lo que no sé es cómo el Papa sigue subsistiendo, lo digo sinceramente, ¿no? Es así, ¿no? Y durante uno de los vuelos al inicio de su pontificado, un veterano vaticanista le dijo al oído: Santo Padre, no se deje frenar por las resistencias. Algunos le conocen a este veterano periodista, ¿no? Y el Papa se quedó pensativo y le dijo: las resistencias no frenan, impulsan. Y es verdad. Esto es uno de los leitmotivs del Papa Francisco. Hace unos días nuestro incansable Rafael Higueras me hizo llegar una carta inédita, no publicada, del Beato Lolo, titulada Requiem por un periodista, ¿no? Y en la que Lolo tenía muy presente esa misma polarización que nosotros estamos viendo hoy en la prensa, y él la descubría en esos desencuentros que en su época había entre diarios, supongo que de distintas tendencias políticas. Y esto es lo que escribía, os lo leo. Lo bueno de la prensa de provincias, se referiría
también a la de Jaén, es que en la lejanía de sus casas tendidas al sol se difumina la enorme pugna de esos dos colores que se contraponen universalmente en odio. Pero allí también está el peligro de esa no menos áspera gama de la inquina, o el diálogo que quiebra, la envidia del pequeño, el monopolio del grande, el resentimiento del distanciamiento y la arrogancia del que se aupa unos dedos. Un texto que nos descubre una vez más a un periodista en salida, ¿no?, que sabe contagiar su experiencia de Dios aterrizándolo en lo cotidiano, como hacía el beato Lolo, y sobre todo alertando contra quienes entienden el periodismo como un arma arrojadiza de unos contra otros, ¿no?, pero a la vez también muy lejos de la imagen de ese periodista fácil, no combativo. Como yo soy de COPE, yo soy light, yo no. O sea, como todos los periodistas, evidentemente con las circunstancias que tenemos cada uno en nuestros medios, que sabemos perfectamente cuáles son, pero sobre todo lo que tenemos que ser es leales a la verdad y buenos periodistas, ¿no? Y si en algún momento hay que buscar el conflicto, se busca. Explicaba ayer Joséchu, pues efectivamente cada uno sabemos muy bien dónde trabajamos y a lo mejor un tuit determinado o un comentario pues es mejor que no lo haga, porque lo que voy a sembrar es lío y voy a causar un caos, y qué necesidad tengo de causarlo, pero eso no quita porque tengamos que buscar artículos en los que sean de denuncia cuando tienen que ser de denuncia, ¿no? Aquí está Cristina Sánchez, la directora de Alfa y Omega. Y uno de los aspectos que tiene este semanal, que os recomiendo mucho su lectura, es la cantidad de artículos en los que se comprometen. Son artículos comprometidos con temas que a lo mejor pues no son al gusto de todos, con un rigor, con una sutileza y una profesionalidad que de verdad te doy la enhorabuena, Cristina, porque es una gran alegría leeros. Yo estoy segura que el beato Lolo, aunque escribían Vida Nueva, es que aquí no hay nadie de Vida Nueva, por lo tanto no sé. Ay, perdona. Bueno, pero bueno, Elsa. Bueno. Entonces, bueno, está en el consejo. Pero Elsa, tú eres parte de todos. Pero también me refiero, lo que quería decir es que sabemos que el beato Lolo escribía en Vida Nueva. Pero bueno, si Cristina Sánchez le hubiera pedido algún artículo, seguro que también hubiera cedido, ¿no? Eso seguro. Bueno, voy a ir acortando porque creo que me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Terminaba este texto del beato Lolo recordándonos que quien verdaderamente gana no es el que golpea, sino el que convence. Y vuelvo a repetiros, no os podéis imaginar la alegría que me da que estemos aprendiendo estos días aquí de la cultura del encuentro compartida con Francisco y por el beato Lolo, porque en estos momentos en los que nos encontramos, salir a la calle, encontrarnos con los nuestros es crucial. Y yo, al prepararme estas palabras, fijaros, de repente me vino a la cabeza una idea que estoy dándole vueltas últimamente mucho y que quiero compartir con vosotros, porque pensé, esto no viene a cuento, pero digo, si me venía, digo, se lo voy a decir, ¿no? Y es una idea que tiene que ver mucho con la parábola del trigo y de la cizaña, ¿no? Y Jesús mismo explica en el Evangelio que el trigo precisamente es el Evangelio, es el mensaje cristiano. La parábola nos muestra que siempre habrá dificultades, siempre tendremos, nuestra vida no es fácil, por eso es apasionante, ¿no? Habrá confusiones a la hora de sembrar la simiente. Es una auténtica profecía esta parábola para que estemos siempre prevenidos, ¿no? Porque Jesús nunca garantizó que difundir el mensaje cristiano fuera fácil, a lo que nos dedicamos todos, ¿no? Pero hay una enseñanza colateral importante, ¿no? Que es la que a mí me ha dado mucho que pensar, ¿no? Me planteo y me pregunto si quizás a veces nos detenemos demasiado en la cizaña, nos obsesionamos con el mal,
nos lamentamos demasiado, incluso en algunos casos lo combatimos demasiado. Y atención, porque en la parábola Jesús advierte que hay que ocuparse del trigo. En la parábola Jesús habla del trigo, no de la cizaña. Entre otras cosas porque quizás dedicarnos obsesivamente a combatir el mal envenena bastante, multiplica las penas y amarga y agria el carácter. Esto no quiere decir, atención, que no nos tenga que importar la cizaña, pero pensar que a veces lo que comienza con buenísimas intenciones, con un deseo intenso y profundo de enalborar la bandera del catolicismo, a lo mejor termina siendo poco cristiano, porque nos olvidamos que lo más cristiano de todo es amar a los enemigos, ¿no? O sea, que nunca dejará de haber cizaña, nunca. Pero si nos dedicamos demasiado tiempo a la cizaña, uy, esto, qué mal, lo que ha publicado, entonces, claro, os aseguro, porque a mí me pasa. Hay días que terminas con unas ganas de achuchar a alguien o de decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro, ese centrarnos en algo que nunca va a dejar de haber y dedicarle demasiado tiempo puede llenarnos de tristeza y no nos quedarán ganas a lo mejor de dedicarnos al trigo. Aquí hay tanto trigo, ¿verdad? ¿Qué trigo tenemos ahí al fondo? Bueno, el fondo y aquí delante, ¿no? Y el trigo es el que nos importa. El trigo es el que está formado por todos esos trabajadores que el Señor necesita para su campo, trabajadores que trabajen, comunicadores implicados, comunicadores entusiasmados, seminaristas que matan, como Belén Esteban, por su pequeña, ¿no? Pues así, ¿no? Una misión que para todos los aquí presentes adquiere ese carácter apasionante del compromiso, porque la Iglesia nos necesita más que nunca y es nuestra hora, es nuestro momento, es la hora de todos los que queremos comprometernos con el mundo en el que nos movemos, en nuestro trabajo, en la cultura, en la enseñanza, en la espera de la seguridad social, que no hay forma de que el médico me reciba, en el colegio, al hablar con los profesores en las reuniones de padre, cuando viene mi cuñado a comer, que ya sabemos que los cuñados existen para algo, ¿no? Para contarnos chistes o hacer esos comentarios en las comidas, ¿no? Pues ahí es donde nos esperan todos los que están ansiosos de conocer la alegría y la novedad del Evangelio. Ahí es donde escuchamos los latidos del mundo, donde nos encontramos con los demás y donde nuestra misión adquiere un efecto multiplicador. Como decía el Beato Lolo, los periodistas están llamados a ser catedráticos de la Universidad de la Verdad. Y hacer periodismo religioso no es hacer un periodismo fácil. Como os decía antes, muchas veces es incómodo. El periodismo religioso no es un periodismo de sacristía. Implica mancharnos los zapatos y quizás convertirnos en sujetos incómodos para aquellas personas que todavía no han aprendido a mirar con misericordia al mundo. Los comunicadores tenemos que mirar con misericordia al mundo para entenderlo y poder hacer nuestro mensaje comprensible a los demás. El pasado domingo celebrábamos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ¿no? Que como acabamos de recordar aquí, el Papa quiso dedicar a la inteligencia artificial, a la sabiduría del corazón, y me gustó mucho, por cierto, que los obispos de la comunicación episcopal para las comunicaciones sociales de la comisión, pues hicisteis un texto en el que subrayabais que había que poner al ser humano en el centro de la comunicación. Y señalabais en concreto que toda comunicación es de manera especial en este tiempo uno de los elementos claves para la fortaleza de las democracias. Y añadíais, por eso es preciso proteger este derecho constitucional a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión de los poderes económicos y políticos que tantas veces desean limitarlo. Palabras
claras, que se mojan, que se implican, que muestran una comunicación comprometida de la que practicaba el Beato Lolo y por las que les doy la enhorabuena. Palabras que deberían ser también la brújula, ¿no?, para movernos en una sociedad en la que todos estamos constantemente comunicando, no solamente los que nos dedicamos al periodismo. Como os decía, lo nuestro es salir a la calle, a los caminos, al mundo, porque ahí es donde Dios nos ha encontrado y donde nos toca multiplicar los dones que hemos recibido, porque lo que Jesús, lo que la Iglesia nos pide es hablar con el corazón, participando en todo lo que resulta importante para nuestros semejantes. En el reverso de una entrada de teatro, el Beato Lolo dejó escrito: con el amanecer de cada día la luz del sol viene a ponernos sobre la frente una cita de oro. Es el recuerdo de que ese día no debe morir en nuestra alma, sino que de algún modo se hayan multiplicado los panes y los peces de amor de nuestro corazón. Una vez más, el Beato Lolo indicándonos el camino. Me gustaría terminar diciéndoos que, de verdad, los muros que en estos momentos vemos que se encuentran en la sociedad, en las redes sociales, en el trabajo, entre los vecinos, entre nuestras propias familias, solamente se pueden superar si estamos dispuestos a escuchar y aprender unos de otros. Esa es la comunicación del encuentro. Necesitamos poder resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan siempre comprensión y respeto. Una comunicación para el encuentro exige siempre que estemos dispuestos no solo a dar, sino a recibir también de los otros, ¿no? Hay palabras y expresiones del Papa que él utiliza de forma constante en los discursos, y una de ellas es tender puentes, ¿no? De ahí viene precisamente la palabra pontífice, tender puentes. Y realmente es lo que tenemos que hacer siempre, tender puentes. Por ahí van, por ejemplo, los tiros de la diplomacia vaticana en la guerra de Ucrania. Por eso el Papa ha asegurado que está dispuesto a ir a Kiev, a viajar a Ucrania, si él también puede viajar a Rusia, porque la paz solo es posible si se encuentra una brizna de diálogo entre las dos partes. El Papa ha dejado muy claro, cuando en cada ángelus, en cada audiencia general pública, repite siempre rezar por la martirizada Ucrania. O sea, el Papa deja claro quién es el agresor y quién es el agredido. Pero ante una puerta cerrada la negociación es inviable. Y no solo hablo de la guerra, hablo de todo. Nuestras relaciones con las personas que en ocasiones también nos están haciendo daño porque están atacando a la Iglesia. Ahí también se entiende la diplomacia vaticana en un tema tan importante como es China. La semana que viene, la otra, Cristina Sánchez está muy implicada también en una iniciativa que se va a poner en marcha en el Vaticano. Se va a hacer una aparentemente simple presentación de un documental de un jesuita español, Diego de Pantoja, que tuvo mucho que ver en la cultura china. Viajó allí como misionero, y nada más y nada menos pues que no os podéis imaginar lo que hizo. Contribuyó a ayudar al alfabeto de China. O sea, hizo unos avances tan progresivos que en China lo consideran un héroe de la patria, digamos así. Se va a presentar un documental que ha hecho un sacerdote español traducido al mandarín. Esto parece una tontería, pero es un paso increíble, porque China se ha implicado. Algo tan sencillo como la traducción de la vida de un documental de un jesuita al mandarín es una piedra en el lago de raíces, o sea, que puede generar un eco inmenso, ¿no? Voy a terminar ya. Pero quería... encontré recientemente el último mensaje que Benedicto XVI dedicó a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Su última Jornada Mundial de la Comunicación fue 2013, y dejó escrito lo siguiente: no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana. Benedicto XVI nos hablaba ya de sinodalidad,
y es necesario saber entrar en diálogo con los hombres de hoy para entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas y para poder ofrecerles el Evangelio, que es Jesucristo. Entremos en diálogo, construyamos de forma positiva, corrijamos cuando sea necesario, pero tendiendo una mano, mirando siempre desde abajo. Ya sabéis que el Papa Francisco dice que solo tenemos la posibilidad de mirar a alguien desde arriba cuando le vamos a ayudar a levantarse. Y ya ves, mirar, termino. Vamos a ver cómo termino, ¿no? Quizás, por lo tanto, unos y otros deberíamos abandonar esa pretensión de marcar el camino del Papa y de juzgarle según nuestra forma particular de ver la vida, porque la Iglesia es fecunda unida a Pedro, no lo olvidemos nunca. En realidad el Papa no tiene un programa propio, porque lo que hace es continuar con esa tarea que asumió un día un pescador de Galilea, y en el que un Papa no puede poner el contador a cero en cada momento, ¿no? Es una continuidad, uno, otro. Al sucesor de Pedro le corresponde una tarea única, singular, el garantizar que la Iglesia permanece firme frente a cualquier viento y que no caiga en la tentación de aguarse o de adaptarse a las modas de cada momento histórico. Deberíamos juzgar menos y rezar más. Por eso el Papa pide constantemente, por favor, no dejéis de rezar por mí, constantemente, por favor, no dejéis de rezar por mí. El gran proyecto de Francisco desde el inicio de su pontificado es justo una reforma del corazón que retorne a la sencillez, a la alegría, a la generosidad del Evangelio. Y esta vuelta a sus raíces creo que es lo que multiplica ese entusiasmo que tiene, ¿no? Porque a los 87 años y con problemas de salud derivados sobre todo por la edad, tiene esa fuerza increíble interior, las ganas de rematar todo lo aprendido, todo lo que ha emprendido. El miércoles pasado, si os acordáis, fue a visitar, en su tiempo libre, por la tarde se acercó a una parroquia de Roma a saludar a los sacerdotes más mayores de la diócesis, que ya los ha saludado a todos, o sea, ya los ha visto por vicarías, digamos, de Roma, y ahora lo va a volver a hacer, pero por años de ordenación. Comenzó por los que llevaban más de 40 años ordenados. Entonces, evidentemente hacía tiempo que no lo sabíamos, porque normalmente el Vaticano no avisa, esta vez avisó. Entonces ahí me acerqué para ver para ver un momento al Papa, para ver si pasaba algo, y estábamos 4 o 5 solamente. Y entonces el Papa se paró el coche delante de nosotros, vino a saludar. Y al Papa le dije, pero Santo Padre, pero ¿cómo puede usted aguantar con esta agenda? ¿Cómo puede aguantar con esta agenda si es que no hay forma no le podemos seguir? Y entonces dijo simplemente, estaba muy cansado el Papa, se hace lo que se puede y más, se hace lo que se puede y más. Luego mis compañeros por detrás, Santo Padre, y en la bula, tal, el Papa se veía, no era el momento de preguntas. Le acercaron un par de micrófonos, el Papa solo quería ir a estar con los sacerdotes con los que estuvo cerca de hora y media saludándoles a todos. Bueno, pues a la hora de hablar sobre el Papa hay que intentar que las ramas que algunos ponen por delante intencionadamente para que nos tropecemos no nos impidan ver el bosque. Ese bosque es la Iglesia universal. Pensar que incluso bajo estos ataques el Papa Francisco no pierde nunca la serenidad, ¿no? Simplemente termino diciéndoos, adelante, nuestra empresa es absolutamente fantástica, no perdamos energías en lo secundario, centrémonos en lo que realmente es importante, la misión que Dios quiere para cada uno de nosotros, somos muy, muy afortunados, como os decía, porque comunicar para el encuentro, los demás no lo saben, pero ahí está la semilla de traer la felicidad a esta sociedad que tanto necesita. Muchísimas gracias.